Ida y Viridiana son películas hermanas. Ambas comparten arquetipos de sus protagónicos y cada cual a su manera delibera y reflexiona ante la complicada relación existente entre el deseo humano y la castidad religiosa. El presente video es un alegato y también una demostración de cómo un autor debería trabajar con la inspiración, o en otras palabras, cómo hacer que la inspiración trascienda a la mera referencia. La relación entre Buñuel y Pawlikowski se limita básicamente a la coexistencia entre sus dos películas, Viridiana e Ida, cintas con una hermandad casi darwinista, en el sentido en el que Pawlikowski profundiza, adapta y complementa las conclusiones hechas por el español en 1961. Viridiana es el nombre de la protagonista principal del film, la cual narra la historia de una joven novicia, la cual antes de cumplir sus votos finales, por orden de su madre superiora, decide visitar a su tío viudo. Por otro lado, y como si se tratara de una copia, tenemos el argumento narrativo de Ida. La cinta polaca nos narra del mismo modo la historia de una joven novicia, la cual antes de completar sus votos finales, por orden de su madre superiora, es enviada a visitar a su tía. Como podemos apreciar, tanto Ida como Viridiana responden a un mismo cuestionamiento estético y metafísico: ¿cuáles son las implicaciones de la castidad religiosa? Viridiana fue prohibida en Italia y en España debido a su fuerte contenido crítico hacia la Iglesia Católica, y es que los dictadores de turno temían encontrar ciertas moralejas sublevantes en el sentido del humor y posicionamientos políticos de Buñuel. No obstante, la sensación anímica de Viridiana no es la de una película agnóstica que aborrezca la religión per se, sino más bien es una cinta con un acercamiento surrealista ante la religión. Recordemos por un momento las palabras de Breton a la hora de describir el surrealismo. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Como dice Breton, el surrealismo aspira hacia una representación de la psique pura, es decir, de lo instintivo, de lo reprimido, del deseo sin límites. Por ello me atrevo a afirmar que Viridiana es una crítica surrealista hacia la religión, por el pasado mismo de Buñuel. Recordemos que en 1925 vivió en París, donde solía frecuentar las tertulias del Café Cyrano, donde entabló amistad con el mismo Breton, con Max Ernst, con Paul Eluard, con Tristan Tzara y obviamente con Salvador Dalí. Viridiana plantea un conflicto bastante surrealista, un conflicto que se materializa en la pregunta ¿hasta qué punto la religión puede controlar el deseo humano? Y de entre tantos temas que podrían haber sido profundizados a través de este conflicto, Buñuel se concentra en una sola cualidad: la piedad. Porque quizá la piedad es aquel comportamiento humano y cristiano que encuentra un balance entre la caridad y el egoísmo. Sin embargo, Buñuel no critica la piedad en sí misma. De hecho, el guión original de Viridiana tenía un prólogo que quizá Buñuel escribió para sus productores, para evitar malentendidos e erróneas interpretaciones. Viridiana no es una película que critica la piedad, pero sí critica las consecuencias de la piedad, y esto lo reafirma en el libro de sus memorias Mi último suspiro, donde especifica que él era propenso a sentir piedad por los pobres, pero no creía que la caridad fuera la solución para la miseria. Pero Buñuel no solo se centra en los marginados, sino también en la clase pudiente. En la primera parte de la cinta, Buñuel coloca nuevamente a Viridiana en una situación en la que su piedad termina comprometiéndola de una forma horripilante. Para ponerlos en contexto, Viridiana llega a la casa de su tío, el cual es viudo. Viridiana parece tener una relación bastante cordial con su tío, hasta que éste termina confesando que ella se parece demasiado a su difunta esposa. Voy a decir algo que saben muy pocos. Tu tía murió del corazón la noche de bodas en mis brazos con ese vestido. Y tú te le pareces tanto. Por lo que su tío, impulsado por el fantasma del recuerdo de su amada y tolerado por la piedad de Viridiana, termina abusando del cuerpo de su sobrina para poder acceder carnalmente al cuerpo de un muerto. Es decir, que Buñuel profundiza ante la idea de los cuerpos como objeto de deseo, y de esto sí que ha habido varios ejemplos en el cine, como en Vértigo de Hitchcock,
o en el baile holográfico de Blade Runner 2045. Sin embargo, creo que Buñuel, como buen legatario de Shakespeare, logra ser más dramático y mucho más visceral en su puesta en escena, porque no es lo mismo satisfacer un deseo frustrado con una desconocida, con una inteligencia artificial, a que con una sobrina. Es decir, Buñuel sabía cómo dramatizar con el peso de los muertos y con esta óptica hace una crítica a la castidad religiosa, centrándose en los aspectos turbios de la piedad. La figura de la novicia es clave para ambos directores, sin embargo, para cada uno se presta para símbolos y cosas diferentes, y esto se evidencia desde la hora misma para escoger a las actrices. Por parte de Viridiana tenemos a Silvia Pinal, que es como una de las grandes estrellas de la época de cine de oro mexicano, y pese a ser mexicana, en Viridiana logra proyectar un acento español bastante prolijo y sin sobreesfuerzos insustanciales. Por otro lado, Ida fue encarnada por la no actriz Agata Chebuhovska. La historia de cómo llegaron hasta ella es bastante interesante y va más o menos así. Pawlikowski estaba preocupado porque parecía que el casting no avanzaba, pero un día, inesperadamente, Pawlikowski es llamado por su productor, quien le dice: oye, estoy aquí en una cafetería y estoy frente a una chica que quizá encaja en la descripción del personaje, ¿quieres verla? Y Pawlikowski dijo que sí, que estaría bien, pero preguntó que cómo se veía, y el productor dijo que se ve como una hipster común y corriente, y es así como decidieron que ella debía personificar a Ida. Aprovechando el silente y despreocupado rostro de Ágata, el personaje de Ida, a diferencia de la cándida complacencia de Viridiana, parte desde un registro actoral casi robótico, que no termina definiéndola como una novicia insensible y poco carnal, sino más bien como un testigo silencioso, como un extraterrestre que analiza detenidamente todos los placeres con los cuales los humanos satisfacemos el deseo. Ida observa como un niño curioso y desconfiado la manera en la que su tía satisface sus pulsiones carnales, acostándose con un tipo que acaba de conocer, emborrachándose despreocupadamente, alimentando su vanidad con maquillaje y fumando cigarrillos. Es decir, gozando de todo el espectro de placeres banales a los cuales el ciudadano común puede acceder en la modernidad. Y son precisamente esta clase de placeres por los cuales finalmente se ve tentada Ida, pero no es tentada de una forma carnal, sino tentada de una forma curiosa, tentada por la curiosidad. Lo que Pawlikowski te está diciendo aquí, a diferencia de Buñuel, es que el único deseo no carnal es la curiosidad. Es como cuando un adolescente fuma un cigarrillo por primera vez, lo hace por curiosidad, no lo hace por el placer de fumar. A lo que voy es que una de las diferencias sustanciales entre Ida y Viridiana es que mientras Ida quebranta su castidad por iniciativa propia, la castidad de Viridiana es quebrantada por un deseo que nace de ella, pero no es de ella. Es decir, mientras Ida sufre del deseo, Viridiana es el deseo. Lo que nos lleva al magistral encadenamiento de escenas hechas en la parte final de la cinta, en donde Ida finalmente deja de observarlo todo desde el silencio de la castidad y pasa a la acción, es decir, empieza a experimentar y utilizar todas las cosas con las que supuestamente una mujer moderna satisface el deseo. La vemos ponerse tacones y un vestido que resalta su figura. Luego decide encender un cigarrillo. Luego escucha música clásica mientras bebe alcohol. Vemos cómo se divierte sintiendo la embriaguez en su cuerpo. Luego la vemos por primera vez provocar con la mirada. Después la vemos arreglada con un peinado y vestido que resaltan su vanidad. Y después tenemos este momento íntimo con el saxofonista. Luego tienen relaciones sexuales, es decir, que ha quebrantado su voto de castidad por la mera curiosidad y técnicamente ya no podría ser una monja. Sin embargo, aquí viene mi parte favorita de la cinta. Es esta escena en la que después de haber hecho el amor, Ida le pregunta al saxofonista: ¿y ahora qué hacemos? Y él dice: seremos novios. Ida continúa: y después nos casamos. Y después compramos una casa. Y después una vida común y corriente.
Es en este punto en el que Ida, después de haber saciado su curiosidad y después de haber gozado de todos los placeres posibles y banales, es que termina comprendiendo que ese no es el estilo de vida que ella quiere para ella misma, por lo que termina regresando al convento. Lo que Pawlikowski nos quiere decir aquí, a diferencia de Buñuel, es que el deseo también puede ser una cárcel, una forma de enclaustrarse en círculos viciosos. Para Pawlikowski, quizá el deseo no sea tan revolucionario después de todo. Quizá la libertad del deseo en una sociedad moderna se reduce a encarcelarse en el alcohol, en los cigarros, en el sexo y en el arte. Considero que los autores deberían considerar el acercamiento de Pawlikowski a la hora de trabajar con referencias, es decir, no trabajar sobre algo ya hecho, ni repetir dispositivos ya creados, sino profundizar en las conclusiones hechas por los grandes maestros. Solo así se puede encontrar una voz original desde la referencia, o por lo menos así es como lo veo yo. Para todo lo demás están los gustos, y para terminar quisiera leerles un extracto de uno de mis poemas favoritos de Whitman, el cual describe esa relación casi invisible y anacrónica que existe entre los artistas y la historia. He estudiado los viejos tiempos, me he sentado a los pies para estudiar de los grandes maestros. Ahora sí puedo ser elegido. Ahora pueden venir los grandes maestros a estudiarme a su vez. En tal caso, ¿puedo yo despreciar lo antiguo? Y es que esos estados son hijos de lo antiguo y lo justifican. Poetas muertos, filósofos y sacerdotes, mártires, artistas e inventores, gobernantes de hace mucho tiempo, forjadores de lenguaje en remotas tierras. No me atrevo a anticipar lo que respetuosamente yo os acredito. Yo reconozco que es admirable, me ha conmovido tanto. Lo he contemplado atentamente durante un largo instante y luego lo he despedido. Aquí estoy, en mi puesto, con mi propio tiempo.